Muy buenas tardes, familia de Uruguay, y a vosotros, a los demás, muy buenos días o muy buenas noches, depende del país donde estéis viendo el programa. Es un placer estar aquí otra vez con todos vosotros en La Verdad Te Hace Libre Uruguay. Gracias a Cecilia Bonilla Lima y Universo de Luz, Radio Universo de Luz, por permitirme esa ventana por la que puedo salir a todo el universo de Internet. Muy buenas noches, familia de Uruguay. ¿Cómo estamos? Hoy me tendréis a mí, estaré hablando sobre el equilibrio cósmico a nivel de ser, hacer, tener, ¿vale? Es una correlación. Es un tema muy interesante, sé que os gustará y en un momento dado iré mirando y si tenéis alguna pregunta, estaré dispuesto, así la sé, poder contestarla, ¿de acuerdo? Pues comienzo ya, simplemente. ¿Por qué el equilibrio cósmico? Porque lo he querido nombrar así, porque es el equilibrio cósmico de tu universo, o sea, de ti, realmente, ¿no? Entonces, quizá hay un orden, ya sabéis que en matemáticas se suele decir que el orden de los factores no altera el producto, y yo tengo que deciros que en este caso sí que lo altera y muchísimo, ¿no? O sea, fijaros en el título, ser, hacer, tener, entonces, donde de alguna forma nos enfocamos muchas veces, erróneamente, ¿no? Donde nos enfocamos en hacer. Algo hay que hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer algo que nos dé un buen beneficio para tener de alguna forma unos ingresos potentes y poder tener un nivel de vida alto, un nivel de vida agradable. Entonces, ¿dónde nos enfocamos? Primero, en qué actividad hacer y segundo, en obtener ingresos altos, ¿no? Entonces, realmente la era industrial de alguna forma nos ha llevado a educarnos o a sentirlo así, y así parecía que era, y las familias, pues los padres educaban a los hijos de alguna manera, recibíamos la educación esa de, oye, céntrate, estudia, busca algo que realmente sea rentable, que dé dinero, estudia mucho y cuando ya lo tengas, de verdad estarás trabajando y ganando un buen dinero y entonces tu nivel de vida será alto y serás feliz. Ojo, ojo. Ojo, porque ser feliz no depende de lo que hagas ni depende del dinero que tengas. Ser feliz depende del alma, del espíritu, y es algo que de alguna forma no se tiene en cuenta. Entonces, el ser feliz, el disfrutar, el ser feliz, el estar en paz, el estar relajado, tranquilo, el estar viviendo el momento, no depende de lo que haces ni lo que ganas, depende de lo que eres, de lo que realmente has conseguido descubrir en ti mismo, ¿no? Entonces, por eso lo he puesto ser, hacer, tener. O sea, ¿y por qué equilibrio cósmico? Porque el equilibrio cósmico de uno mismo viene a raíz de que el orden se tome correctamente, ¿no? O sea, primero se trabaja en el ser y eso es lo que de alguna forma deberían de enseñar en los colegios, en las escuelas, ¿no? Deberían de enseñarnos a descubrir cuáles son nuestras facultades, nuestras habilidades, cuáles son nuestras aficiones, dónde nos sentimos más a gusto, porque realmente cuando te pones a hacer una actividad, tiene que ser no una actividad cualquiera o la actividad que hacían tus padres o repetir la actividad que en un momento dado dicen, cuentan, que a veces no es así, que tiene más futuro y más dinero da. No, no tiene nada que ver con eso. Nos deberían de enseñar a nuestras facultades, nuestras habilidades, que es de alguna forma lo que está en contacto con el espíritu nuestro y es lo que hemos venido de alguna forma a desarrollar, ¿no? Entonces, si en las escuelas
nos enseñaran a autodescubrirnos y descubrir nuestras habilidades y poder trabajar en ellas. Entonces la gente se pondría a trabajar en algo que le hace feliz, algo que le satisface, y entonces tendríamos una humanidad feliz, haciendo lo que les apetece, haciendo lo que sienten que deben de hacer, ¿no? Y no tendríamos una humanidad que está estudiando porque en realidad pretende conseguir un buen puesto de trabajo, que dé un buen dinero y luego queda relegado todo, la felicidad queda relegada a, si tienes suerte y aciertas en la elección del trabajo, pues chimpum, ¿no? Entonces, no es ese el orden de los factores. El orden de los factores es que todo surge de uno mismo, que todo surge de ti, que todo sale de ti hacia afuera, ¿no? Entonces, lo más importante, lo primero que uno tiene que trabajar es el ser. Hay muchos ejemplos, ¿no? Uno es, pues, el ejemplo que dio un profeta muy conocido, por lo menos aquí en Occidente, me imagino que allí también, por las colonizaciones, por las conquistas, etcétera, etcétera, que fue Jesucristo, y que él decía que amarás al prójimo como a ti mismo, que se malinterpretó. O sea, no quiere decir que tienes la obligación, si quieres ser un buen cristiano, de amar al prójimo como te amas a ti mismo. No, y no tiene nada que ver con la religión. Yo me imagino que él no se planteó jamás que se iba a montar una religión alrededor de él. No, él simplemente daba una ley que se cumple. O sea, no, él no aconsejaba, él no le decía a la gente, haz esto, deja de hacer lo otro. No, él simplemente nombraba leyes, leyes que se cumplen. Y entonces una de las que se cumplen, una de las leyes, es que no podrás amar jamás a los demás si no te amas a ti mismo. Que el nivel de amor que tengas a ti mismo, el nivel de autoestima que tengas hacia ti, es el nivel de autoestima, es el nivel de amor que vas a ser capaz de darle a los demás. El nivel con el que te ames a ti, a tu persona, con el que de alguna forma, la forma en que te trates, el diálogo ese interno que tienes con ti mismo, si ese nivel de amor que hay hacia ti mismo es el nivel de amor que darás a los demás. O sea, es muy heroico y muy bonito y muy potente y muy aparentemente de mucho amor. Muchas veces lo que decimos los padres a los hijos, ¿no? Daría mi vida por ti. Bueno, darías lo que das a ti, lo que te das a ti es lo que darías a él y a los demás. O sea, digámoslo así, si el amor se pudiera poner en una copa, ¿no? En una copa, pues tú ibas a vaciar en la copa del otro lo que has llenado en la tuya. Eso es lo que quería decir, ¿no? Que el nivel en el que tú amarás a los demás es en el nivel en el que te ames a ti. ¿Por qué digo todo esto? Porque ya está así de simple. Hace 2023 años, si el calendario está bien, hace 2023 años, un hombre ya dijo que todo empieza por uno mismo. Amarás al prójimo como seas capaz de amarte a ti mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que empieza por uno mismo. Entonces, si empieza por uno mismo, empieza por qué aficiones tengo, qué habilidades, dónde me lo paso genial, qué es lo que haría que me apasiona tanto que lo haría incluso gratis porque me apasiona, porque disfruto de hacer lo que estoy haciendo, pues eso sería lo que deberían, la tarea más importante, perdón, a descubrir en las escuelas, en los colegios. Lo demás es, o sea, somos seres completamente
individuales, aunque todos pertenecemos y estamos conectados y formamos una malla, una unidad, pero en el nudo, en la esencia, somos completamente individuales y tenemos particularidades muy especiales. Y entonces el trabajo de las verdaderas entidades de educación debía de ser el ayudarnos a descubrir cuáles son esas habilidades, cuáles son esas actividades en las que disfrutamos de hacerlas, en las que nos lo pasamos genial haciéndola y que incluso lo haríamos sin pagar, o sea, sin cobrar. ¿De acuerdo? Eso sería. Y luego, cuando eso se encaja bien, luego resulta que te pones a actuar, ¿no? Y fijaros, también otra cosa que quiero recalcar que es importante, ¿no? A veces decimos, oye, ser, hacer, vamos a hacer, pero hacer muchas veces no es moverse como un pollo sin cabeza, ¿me explico? No es moverse de aquí para allá. Muchas veces hacer es simplemente empezar a visualizar lo que quieres, sentarte y meditar, autoobservarte, sentarte y simplemente empezar a co-crear con tu imaginación. Todo surge de la imaginación, de la imagen. Fijaros, el pensamiento es energía y nosotros simplemente estamos emitiendo energía y recibiendo energía sin parar. Por eso dicen que hay 60.000 pensamientos al día, pero no son nuestros, o sea, son 60.000 pensamientos que nosotros podemos percibir, algunos nuestros y otros no. Entonces, la mayoría no, que simplemente están ahí en el ambiente, están, como esa energía, está ahí. Entonces, esos pensamientos, de verdad, cuando empiezan a hacerse realidad, es cuando se convierten en emociones a través del funcionamiento o de una de las funciones mágicas de nuestro cuerpo, que es la del cerebro, que convierte esa energía, que es sutil, que simplemente está ahí, la convierte en combinaciones neurobioquímicas, eléctricas y magnéticas, y entonces se convierten en emociones. Es lo que nosotros, o sea, la emoción en realidad es una bendición, es un regalo de la fuente para nosotros, para que nosotros podamos saber en cada momento en qué momento, en qué vibración, porque todo es energía, en qué vibración estamos, cómo estamos vibrando. Porque fijaros, conforme pensamos, sentimos, como sentimos, vibramos, y lo que vibramos es lo que atraemos hacia nosotros. Entonces, muchas veces el trabajo real es empezar a educarnos emocionalmente y educarnos en nuestra forma de pensar, educar dónde ponemos la atención para ponerlo exactamente donde realmente nos dé un resultado que nosotros deseamos, que nosotros hemos elegido, que queremos, ¿no? Entonces, fijaros si cambia de prepararse para hacer y luego tener y luego el ser y ya veremos. No, 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 no. Primero es trabajar en uno mismo. Después el hacer muchas veces es el hacer, pero internamente. ¿Me explico? Y para eso no has ni de moverte. O sea, hacer internamente. Porque fijaros, otra cosa que yo he descubierto, que podéis, yo, fijaros, cuando hablo de lo que yo he descubierto, de lo que para mí es mi opinión, ¿no? Entonces, simplemente, si os resuena bien y si no, simplemente dejarlo partir, porque nadie tiene la verdad. O sea, yo estoy hablando de mi verdad, de lo que he descubierto. Entonces, fijaros, una de las cosas que he descubierto es que el amor que te tienes hacia ti mismo es el guía. Esa es la guía con la que con la que vas a llevar o guiar tu vida. En la mente, o sea, el cerebro en acción, digámoslo así,
La mente es como el cerebro actuando, el cerebro funcionando. El cerebro en acción es el que crea. Con eso nosotros creamos, co-creamos. Entonces, ¿y lo físico qué es? Lo físico es un resultado. ¿Me explico? Lo físico es solo un resultado. Entonces, ese mito de que, oye, hacer es moverse, no es así. Quizás nos han educado o hemos aprendido que de alguna manera hacer es moverse, pero muchas veces hacer es no moverse físicamente, pero sí hacer interiormente, sí que estar trabajando internamente, porque lo físico que vendrá es el resultado de ese trabajo. ¿Me explico? Así es de simple, ¿no? Voy a ir viendo porque sí que me gustaría que si tenéis alguna pregunta, pues yo la contestaría. Y si no, como el programa es grabado, pues ya lo podréis ver, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros la diferencia tan enorme y, o sea, ser, hacer, tener. Y luego el tener viene solo. ¿Me explico? No quiero decir que no haya que hacer nada, no. Pero cuando tú visualizas lo que quieres, cuando tú sientes lo que quieres, cuando sabes lo que quieres, cuando te mueves en esa dirección, lo que va a venir viene solo. ¿De acuerdo? O sea, cuando tú piensas y eliges los pensamientos, eliges la atención, el punto de atención para que esos pensamientos sean, ya sabiendo que son lo que crea, esos pensamientos sean algo que tú has elegido, que tú quieres, entonces empezarás a tener emociones en relación con eso que has elegido. Claro, ¿qué elegimos? Elegimos qué querríamos elegir, mejor dicho. Querríamos elegir felicidad, alegría, paz, tranquilidad. Querríamos elegir todo ese tipo de cosas. Pero, ¿realmente qué elegimos? Pues elegimos el amor que nosotros nos tenemos a nosotros mismos. Ni más ni menos. El amor que nos tenemos a nosotros mismos. Nosotros sí que nos gustaría elegir lo que he dicho, paz, alegría, cariño, pero luego la realidad es otra. ¿Cómo te tratas a ti mismo? ¿Cómo te amas a ti mismo? Me explico. ¿Qué película tienes en tu cabeza? ¿No? Entonces, fijaros, y viene bien que haya sacado el ejemplo de la película, ¿no? La vida es como un cine, una sala de cine, ¿de acuerdo? Ahí arriba hay una cámara que tiene una película dentro, simula pues la maquinaria, la cabeza, el pensamiento, entonces lanza a través de un foco de luz que impacta en una película, la lanza y la proyecta sobre la pantalla. ¿Qué pasa? Pues que en la sala, que están las butacas, es donde se vive esa película. Y digo se vive porque en realidad lo estamos viviendo, ¿no? Porque si no, si lo pensáis, ¿quién no se ha reído en una película? ¿Quién no ha llorado en una película? ¿Quién no ha sentido miedo? ¿Quién no ha sentido alegría? Me refiero, ahí es donde se vive todas las emociones. Ahí es donde realmente estamos viviendo la vida, ¿no? De esa película. Entonces, fijaros, y la pantalla que es el resultado de la proyección sobre la pantalla, o sea, lo que ya se está moviendo en la pantalla, eso es lo físico solo es un resultado de lo que hay arriba en el rollo de la película y lo que se proyecta a través de la luz. ¿Me explico? Entonces, si a uno está en la sala y no lo está pasando bien y no le gusta la película, pensar un poco. ¿Vosotros creéis que lo normal sería bajar y pintar la pantalla para ir cambiando las imágenes?
¿A que no? No, si a uno no le gusta la película, subiría arriba a la sala de máquinas, y cambiaría el rollo de la película para que después, cuando se proyectase, las emociones fuesen las emociones agradables que uno quiere vivir. Fijaros si es simple. Cambias el rollo de la película, empieza esa película a producir emociones, ¿os acordáis? La atención, los pensamientos generan las emociones. Conforme tú estás viviendo las emociones, estás vibrando. Y lo mismo que estás vibrando es lo que atraes. O sea, fijaros, lo importante de verdad es el enfoque de tus pensamientos y cómo estás vibrando, qué emociones estás disfrutando. Porque eso es lo que va a hacer la realidad, eso es lo que va a crear la realidad, eso es lo que va a traerte a ti, a tu vida, lo mismo que tú estás enviando, la emoción que tú estás viviendo. Es un universo perfecto, justo, simple, sencillo. Lo que nosotros entregamos al universo, el universo nos lo entrega a nosotros. Entonces, fijaros, y siempre he estado hablando de el ser y del hacer hacia adentro, la educación emocional, la educación de pensamiento, donde educarnos para saber y ser conscientes en todo momento de dónde ponemos nuestra atención, en qué la ponemos, dónde, porque donde pones la atención saltan todos los pensamientos, rodean todo ese punto de atención y ahí se mueven todos los pensamientos. Esa atención, si la has puesto en un sitio que inconsciente, que lo único que hace es generar miedo, inseguridad, etcétera, etcétera, todos los pensamientos tuyos estarán ahí revoloteando con generando esa emoción, y esa es la emoción que tú enviarás. ¿Y qué pasa? Pues cuando tú envías esa emoción al universo, el universo te la devuelve. ¿Vamos a ser capaces de pillar todos los pensamientos? Ya he dicho antes que son 60.000 pensamientos más o menos los que se supone que una persona tiene al día. ¿Vamos a poder con 60.000 pensamientos pillarlos? No, realmente seríamos unos como un corcho flotando a donde le lleve el agua. Pero claro, alguien lo pensó y puso la solución. La fuente nos regaló las emociones. Claro, yo puede que en un momento dado no sea capaz de pillar los pensamientos, pero sí que pillo las emociones. Yo sé cuando estoy triste, yo sé cuando estoy emocionado, yo sé cuando estoy feliz, cuando estoy contento, cuando estoy apático, cuando estoy rencoroso, cuando estoy en un momento de ira, cuando estoy celoso. Yo lo sé, en cada momento lo sé. Pues fijaros, el proceso es inverso. O sea, si yo me pillo en un momento así, ya sé que es porque estoy enfocado y pensando en algo que no está produciéndome el resultado que a mí me gustaría vivir en el futuro. ¿Me explico? Porque esa emoción, la pregunta es, no hay emociones buenas ni malas, me explico, eso es solo un concepto dual de aquí, de esta 3D. Pero sí que hay emociones que tú deseas, que quieres compartir, que quieres vivir, y hay emociones que no te gustaría compartir ni vivir. Entonces, si tú estás viviendo una emoción que no te gustaría vivirla en el futuro, tendrás que ir y cambiar
el rollo de la película, tendrás que cambiar el pensamiento. ¿Por qué? Porque es que es matemático, funciona así. Lo que tú piensas es lo que tú, conforme tú sientes, ya se ha convertido en emoción, y conforme tú estás sintiendo, estás vibrando, y conforme vibras atraes. Entonces, es impepinable, no se puede evitar, no hay nada que lo pueda cambiar. Sí, vibrar de forma diferente. Para vibrar de forma diferente, que es cuando ya estás viviendo la emoción, tienes que tener una emoción acorde a lo que tú quieres. Para tener la emoción acorde a lo que tú quieres, tienes que tener unos pensamientos acorde a lo que tú quieres. Para tener los pensamientos acorde a lo que tú quieres, tienes que tener un enfoque, tienes que haber enfocado tu mente, enfocado tu pensamiento al sitio que tú sabes que te va a dar lo que tú quieres. ¿Me explico? Fijaros, y todavía no estamos hablando del tener. Los coaches, que son la gente que más se dedica a nivel del estudio de la mente, de la neurología a nivel de emociones, ellos te dicen que si tú eres capaz de visualizar algo y mantenerlo visual y durante un tiempo pertinente, y lo sientes, lo adornas con la emoción, con el sentimiento, con cómo te sientes sabiendo que eso ya es tuyo, no hay nadie que pueda evitar que eso sea tuyo. O sea, el tener depende de lo que estás haciendo dentro de ti. No la actividad que desarrollas, sino lo que estás haciendo dentro de ti. ¿Me explico? Porque fijaros, uno puede ser un gran carpintero y dices, oye, no es una faena así que dé mucha, pero es igual. Uno puede ser un gran carpintero y si conforme está actuando y trabajando, él es capaz de mantener su enfoque en lo que realmente quiere, en lo que realmente le encantaría vivir, no va a haber nadie que pueda impedirle a ese carpintero tener la vida que él quiere tener. ¿Me explico? Y es así de simple. Muchas veces nos lamentamos de, oye, ¿por qué tengo la vida que tengo? Porque no sé elegir. No sé elegir el enfoque correcto. Y somos como un arma de doble filo, ¿no? O sea, somos capaces de generar maravillas para nosotros o generar tragedias para nosotros. Y todo depende del punto del enfoque. ¿Me explico? Porque fijaros, funciona así de simple. Como tú piensas, sientes. Como sientes, vibras. Y como vibras, atraes. Y fíjate, el atraer, que es el tener, es lo último. Y viene solo. No es de ir ni siquiera a buscarlo. Donde está el trabajo real es en el ser, en autodescubrirte, en autoencontrarte, en verte y amarte como tú amarías a un niño pequeño, que lo llevas de la mano, que si tropieza, hay disculpa, tranquilo, no padezcas, ya lo harás mejor, estás aprendiendo ahora a andar, etcétera, etcétera. Así te tratas. Si te tratas así, estás generando unas emociones espectaculares y tendrás una vida espectacular. Y es matemático, no es una cuestión de aquí dejemos lo emocional fuera porque de alguna forma lo emocional nos confunde, ¿no? Oye, porque si pasa esto y lo otro y qué culpa tiene este y qué culpa tiene el otro, atiende. Funciona así de simple. Individualmente, tú estás pensando, o sea, y además, fijaros que decimos, oye, todos somos uno, sí, pero espera, no somos una masa. ¿Me explico? Todos somos uno, todos estamos interconectados, pero el destino, la vida que vas a tener, como tenemos libre albedrío, la elegimos cada uno. Y es matemática. O sea,
como tú piensas, sientes, como sientes, vibras y como vibras atraes. Ese es el equilibrio cósmico que yo digo, cósmico para uno mismo. Me refiero, ser, hacer y el tener vendrá. Ni siquiera has de buscarlo. ¿Me explico? Entonces, claro, suena así un poco raro, pero el ser humano somos así, de simples. Y todo comienza por el pensamiento. Fijaros, hay libros muy importantes que su traducción fue tan triste que dice el primero fue el verbo. Está mal traducido. Lo primero fue el pensamiento, el primer pensamiento. El primer pensamiento de la fuente generó todo lo que hay. Big Bang, llámalo como quieras, pero hubo un pensamiento que generó la emoción de querer vivirse a sí mismo y querer vivir en la grandiosidad y empezó a sembrar semillas, cada uno de nosotros, para que nosotros con nuestras habilidades vivamos y experimentemos para él poder experimentar lo que está experimentando. ¿De acuerdo? Así de simple. Y lo primero fue el pensamiento. Lo primero fue la energía. Somos pura energía. El pensamiento es la energía sutil. Somos pura energía. Entonces, ya lo dijo Nikola Tesla, eso no es nuevo. Me habéis oído hablar, comentarlo alguna vez. Mientras no seamos capaces de entender o ver el universo como energía, vibración y magnetismo, no entenderemos nada. ¿Por qué? Porque la materia, y eso sí que os puedo asegurar que ya se demostró, que la materia como tal, el concepto ese de materia, de eso sólido que existe, no existe realmente. Sé que os puede parecer algo asombroso, ¿no? Pero no existe realmente. Todo es vibración. ¿Y la materia qué es? La materia es una vibración tan densa, lo que le llaman materia. Es una vibración también, no es materia. No es el concepto ese de materia que nosotros tenemos. Es simplemente una vibración que es tan densa y tan lenta que se hace visible al ojo humano. Nada más. Entonces, ¿y si nosotros elevásemos esa vibración? Pues entonces sería una vibración más rápida, y si lo hiciésemos así y lo mantuviésemos y siguiésemos y trabajásemos, pues sería una vibración que al final sería de un nivel que dejaría de verse, de ser visible para los humanos. Oye, ¿se ha muerto? No, está ahí, pero tú no lo ves. La muerte no existe. Están ahí, pero no los vemos, porque dejaron la materia densa, la energía, la vibración esa densa y lenta, y salió la energía sutil que controlaba ese avatar, y ya la energía sutil nosotros no tenemos capacidad con el ojo humano para verla. Pero están ahí. Hay quien la aprendió y practicó suficiente para esa energía sutil que está dentro del avatar, de esa energía densa y lenta, hacer por resonancia que todo ese ser, todo ese avatar fuese capaz de vibrar alto, más y más y más, y al final, con el avatar y todo, fueron capaces de pasar al lado que el ser humano no es capaz de ver. ¿Se fueron? No, están ahí. Entonces, ¿la gente se muere? No, deja su cuerpo, pero su esencia, por decirlo así, su energía sutil, la esencia, el alma, el espíritu, llámalo como quieras, su esencia está ahí, sigue ahí. Y como en el otro lado la energía ni se crea ni se destruye, igual que aquí, y no tiene ni tiempo ni espacio,
Pues está ahí, ahí está. Nadie se va realmente. Nadie. Eso que nosotros llamamos muerte, nadie se va realmente. Simplemente pasan a la gama de vibraciones que el ser humano no es capaz de ver. Porque el ser humano es capaz de ver solo el 3% de las vibraciones que existen en todo el mundo, me refiero en el universo, que se conocen, espera, las vibraciones que se conocen actualmente de todo el universo. Entonces, eso se le llama el espectro electromagnético y está estudiado. El espectro va desde las vibraciones más densas y más bajas a las vibraciones más altas, y entonces como el microondas, la radio de microondas, etcétera, etcétera. Y entonces el ser humano dentro de esa gama de frecuencias, si las pones en una línea y las numeras del 0 al 100, pues el ser humano solo ve 3, el 3%. ¿Qué quiere decir? Pues que tiene una franja de visión física del ojo físico, tiene una franja tan estrechita, que es muy poco, el 3%. ¿Y eso qué quiere decir? Que las otras 97 cosas, si las numerásemos de 0 a 100 y dijésemos que cada valor es una cosa, o sea, hay 100 cosas delante de nosotros y nosotros solo somos capaces de ver 3. Sí, y las otras 97, ¿quiere decir que no existen? No, quiere decir que no las ves. Con el ojo físico no las ves, no eres capaz de verla. ¿Pero existen? Por supuesto que sí. Hay 3 cosas que ves, pero las otras 97, fíjate lo que estoy diciendo, 97 no las ves. Bueno, vamos a ver. Entonces, ¿quiere decir que la gente que se ha muerto puede que sea una de esas cosas? Evidentemente que sí, porque nadie muere realmente. Pasa la vibración a ser más alta y entonces tú, con el ojo físico, ya no eres capaz de verlo. ¿Me explico? Y lo demás, pueden haber duendes, hadas, gnomos, seres de la naturaleza, pueden haber ángeles, arcángeles, pueden haber seres evolucionados de otras civilizaciones. Claro que sí, por supuesto que sí. De hecho, yo creo que ya nadie piensa que estamos solos en el universo, porque menuda pérdida de espacio y de tiempo. No, nosotros convivimos con un montón de razas y un montón de seres y convivimos con ellos. Entonces, con esto que estoy diciendo, que el trabajo de verdad, y volviendo al principio, el trabajo de verdad de equilibrio, de coger la vida como si fuese una sartén por el mango, para poder controlar, para poder dirigirla de alguna forma, como el que dirige un barco de vela, y llevarlo por donde tú quieres que vaya, esa sartén por el mango es el enfoque. Es el ser, es el trabajo interno dentro de ti mismo, no fuera. Ya sé que el bombardeo siempre es, todo está fuera, pero la realidad es, todo está dentro. Todo absolutamente está dentro. Todo. Y entonces tienes que volver otra vez hacia adentro para descubrirte a ti mismo, para descubrir cómo te tratas, el amor que tienes y tal. Y ir elevando ese amor hasta convertirlo en un amor incondicional por ti mismo. ¿Me explico? Y entonces cuando uno empieza a amarse, empieza a descubrirse, empieza a darse cuenta, fijaros, qué 2 palabras más bonitas, darse cuenta. La gente está ahora, despertar, vibrar alto. ¿Se puede resumir fácil? Sí. ¿Qué quiere decir? Darse cuenta. Ser consciente, darse cuenta.
Entonces, cuando te das cuenta, entonces empiezas a tratarte bien. Cuando te das cuenta que lo importante eres tú, que este cuerpo, este avatar, es el templo del espíritu, de tu alma, de la vibración sutil, llámalo como quieras, y que cuando lo amas y lo respetas se convierte en algo, en una creación espectacular, entonces empezarás a amar y a respetar el avatar y a cuidarlo y a mimarlo. ¿Por qué? Porque entonces aprenderás a amar y respetar a los otros avatares que eres tú mismo con otras caras. ¿Me explico? Así de simple. Y fijaros, ser lo primero. Hacer no quiere decir estar moviéndose como pollo sin cabeza. Lo vuelvo a repetir. Hacer muchas veces es hacer hacia adentro. El trabajo de cultivar el enfoque, el trabajo de cultivar la educación emocional. Eso de educación emocional se nombra mucho, pero ¿cómo se puede resumir? ¿No? Educación emocional es, si yo tengo libre albedrío, la otra persona que tengo enfrente también lo tiene, ¿no? Sí. Entonces, si también lo tiene, él puede actuar como él quiera, o crea, o pueda. Sí, por supuesto. Entonces, oye, pero es que me está jorobando. No, espera un segundo. Él tiene libre albedrío y actúa como siente, como piensa o como puede, ¿vale? Y entonces, ¿yo qué puedo hacer? Puedes trabajar tu educación emocional. ¿Para qué? Para que te importe un bledo o no te afecte en absoluto el cómo él actúa. Eso es, y no quiere decir reprimirlo, no, quiere decir comprenderlo. Oye, es que la gente es un poco, date cuenta, les cuentas las cosas, les dices, se lo repites y no hay forma de que se enteren. No, espera un segundo. A la gente le hablas, le cuentas, le dices, le explicas y no se entera. No es que sea tonto, no es que sea poco inteligente, es que simplemente es otro y tiene otra verdad diferente. No pretenderás que él compre tu verdad de tu vida. Él es otro y al ser otro tiene otra verdad diferente. Entonces, cuando comprendes eso y comprendes que es otro, aunque eres tú, me explico, pero en realidad es otro y tiene su propia vivencia y su propia verdad, pues entonces entiendes que él puede actuar como él quiera y tú respetarte, que eso no te afecte, diriges tu foco de atención a otro sitio y simplemente aprendes a ignorar, a no escuchar lo que no te interesa, lo que no te llama la atención, lo que no quieres. ¿Me explico? Y entonces empiezas a eso, a educarte emocionalmente para ser tú el dueño de tus emociones y no que venga otro y que sea el dueño de tus emociones. ¿Me explico? Esa es la diferencia. Cuando tienes educación emocional, tú eres el que eliges y decides cómo sentirte ante lo que los demás hagan. Porque tienen libre albedrío y ellos lo pueden hacer. Pero tú, tu libre albedrío, tu poder está en elegir que te afecte o no te afecte. ¿Me explico? Elegir que la emoción la mueves tú o el que viene de fuera. ¿Me explico? Fijaros si es sencillo, pero sí, hay que practicarlo. Y fijaros, estamos hablando otra vez de hacer, pero hacia adentro. No de salir corriendo y ponerte a hacer cosas, no. Estamos diciendo de hacer hacia adentro. Otra vez, educación emocional. Claro, si tú quieres tener el control de tu vida, tienes que tener el control de tus emociones, porque si no, el que cada vez que venga alguien que te descuadre,
está controlando él cómo tú te sientes. Y no lo estás controlando tú. ¿De acuerdo? Y volvemos. Estamos hablando siempre de ser y hacer, pero hacer hacia adentro. Y el tener viene solo. ¿Me explico? Todo el mundo lo dice. Si tú eres capaz de verlo, si tú eres capaz de mantenerlo en la mente, en tu imaginación, la imaginación es un regalo, es el poder ver algo como que es tuyo, aún sin serlo. Como poder ver el tipo de vida que vas a disfrutar, aún sin estar disfrutándola. La imaginación es tu propia película. Y si tú tienes la educación emocional suficiente y la maestría suficiente para saber dónde enfocarte y cómo enfocarte, tú vas a tener la vida que tú quieras. Tienes el enfoque y los pensamientos y la imaginación para visualizarlo todo. Eso va a crear emociones espectaculares. Y eso va a crearte una vida espectacular. Así de simple. Sé que a veces cuesta muchísimo creerlo porque aparentemente es muy sencillo. Es muy simple, pero requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere estar constantemente pendiente de. Fijaros, hay algunas, ¿cómo diría? Algunas pistas que te ayudan, por decirlo así, que te pueden ayudar, y es simplemente empezar a verlas, a valorarlas y a darse cuenta si realmente resuenan contigo o no. Una de las pistas: no hay víctimas en este mundo. No hay víctimas en este mundo. Si todo lo que sucede, sucede porque yo lo he pensado, lo he sentido, lo he vibrado y es lo que he atraído, yo soy el dueño de mi vida. No hay víctimas en este mundo. Cuando empieces a sentirte como víctima y empieces a echarle la culpa a los demás, para. No hay víctimas en este mundo. Algo está fallando en ti, dentro, otra vez. ¿Me explico? Algo no estás haciendo de forma correcta. Y es usar tu propio poder. Cuando uno se acoge a víctima, está diciendo que no tiene poder. Y no lo tiene. Porque tú eres el dueño de tu vida. Tienes libre albedrío. Tú eliges qué hacer con todo el poder que tienes. Si dices no tengo poder, no lo tienes. ¿Es real? No. Solo es un pensamiento, solo es un sentimiento. Y ese sentimiento que está vibrando genera que tú vas a traer lo mismo que estás sintiendo. Lo mismo que estás viviendo emocionalmente es lo que vas a traer. ¿Me explico? Una persona que siente, estoy hablando simplemente de ejemplos. Imaginaros una persona que siente que nada le sale bien en la vida y está pensando con ese pensamiento, con esa sensación de fracaso, de que nada funciona. Ese pensamiento, esa sensación genera una emoción y esa emoción está vibrando. Y esa vibración es la que él atrae hacia él. ¿Me explico? Y cualquier persona. Oye, ¿por qué la gente se reúne en grupos? Porque hay algo afín, la vibración. Y si tú te das cuenta, verás cómo normalmente la gente adicta al alcohol se reúnen entre ellos, la gente adicta a las drogas se reúnen entre ellos, la gente con otros gustos, otras preferencias, se reúnen con los mismos que tienen esos gustos y esas preferencias, y lo similar se atrae. Me explico, conforme tú vibras, atraes hacia ti.
lo similar a esa vibración. Entonces, daros cuenta, aparentemente, aunque parezca muy complicado, es muy sencillo. Entonces, parece que, hombre, Juan Carlos, muchísimas gracias por el detalle. Así que daros cuenta, realmente volvemos a decirlo, y os lo digo para que os deis cuenta otra vez, ser es lo importante. Hacer en relación al ser, o sea, hacer hacia adentro, hacer realmente lo que sientes que hay que hacer para empezar a tomar el control de tu vida, ese es el trabajo de hacer. No quiere decir correr kilómetros, montarte en un coche, etcétera, etcétera, etcétera. Que sí, puede ser que dentro de eso haya esto, pero vayas donde vayas, siempre con el trabajo hacia adentro. ¿Me explico? Oye, me pongo a trabajar, vale, sí. Estoy haciendo una actividad, no me puedo entretener, sí, pero tú puedes estar pensando y enfocándote en lo que realmente quieres, ¿no? Dices, es que estoy haciendo un trabajo muy duro y realmente desagradable y entonces no puedo enfocarme. Espera un segundo, vamos a ver. En caso de, oye, ¿para quién estás trabajando? No, para mi jefe, no. ¿Para quién lo estás haciendo? No, para mi familia, mis padres, mis hermanos, mi mujer y mis hijos. Oye, y eso no es suficientemente maravilloso de vivir y de sentir como para decir, oye, estoy dando lo mejor de mí para llevar a mi casa, para los míos, lo mejor que sé ahora. Vale, no me gusta la actividad. Bueno, es igual, pero si te enfocas en para quién lo estás haciendo, se convierte en algo diferente. Cuando cambias el sentimiento de estar atrapado en una faena que no te gusta, que no quieres, cuando lo cambias por, oye, estoy haciendo algo para los míos, estás cambiando la emoción. Has cambiado el pensamiento, el enfoque, estás cambiando la emoción, estás cambiando la vibración. Simplemente algo sucederá que como tú ya no estás vibrando donde estás, algo sucederá que cambiarás. No sé de qué manera, porque eso es el universo el que lo hace, pero eso sí que te lo puedo asegurar porque a mí me ha sucedido físicamente. Cuando decides vibrar de forma diferente al lugar en el donde estás, algo sucede y en un momento dado saltas de ese lugar a otro diferente. Y eso os lo puedo asegurar. Por eso os digo que el trabajo del ser es lo más importante. El trabajar en ti mismo, en autodescubrirte, es lo más importante. Después, el hacer. Pero el hacer, volvemos a lo mismo, no quiere decir hacer fuera. Tú puedes estar en un trabajo y estar haciendo hacia adentro. Estar mejorando tu enfoque, mejorando tus emociones, mejorando tu vibración. Y cuando tu vibración la mejoras, lo que atraes es diferente. Fijaros. Y el ser, o sea, el tener es lo que viene a raíz de lo que atraes con tu vibración. Ni siquiera tienes que ir a buscarlo. ¿Me explico? Y si tienes que ir a buscarlo y te enfocas solo en eso, seguramente al final no será, lo tendrás, pero no será de la mejor forma, de la mejor manera, de la mejor forma. ¿De acuerdo? Así que, ¿qué queréis que os diga? Yo creo que ya dar más hincapié en esto es tontería. Solo puedo deciros que tengo un libro que se llama Ciencia y Consciencia, La muerte, esa gran mentira, que está en Amazon, lo podéis buscar, si os interesa lo podéis conseguir. Tengo una página web
que se llama cienciayconsciencia.com. Tengo un canal de YouTube donde están todos, absolutamente todos los programas que he hecho en La Verdad Te Hace Libre para todos los países, Uruguay, Argentina, México, España, todos están ahí. Además, si queréis saber de mí de verdad, lo que pienso, lo que siento, lo tengo muy bien ordenado, está en listas de el canal de YouTube, lo encontraréis como Juan de Dios Carrascosa, lo tengo muy bien ordenado y está por listas de reproducción. En cada lista hay La Verdad Te Hace Libre de cada país y hay una que se llama Entrevistas a Juan de Dios, porque claro, hoy sí que he podido hablar yo, pero normalmente son entrevistas a personas, hablan ellos. Y entonces, si queréis saber lo que yo pienso y cómo lo vivo, pues tendréis que entrar en Entrevistas a Juan de Dios. Y ahí están las entrevistas que me han hecho mucha gente, muchas personas, y ahí podéis ver lo que yo pienso, lo que yo siento y cómo opino. ¿Qué más puedo deciros? Me podéis encontrar siempre aquí en La Verdad Te Hace Libre, en el canal de Facebook, La Verdad Te Hace Libre, o en el muro en mi muro personal de Juan de Dios, y me podéis encontrar siempre. Y sí que me gusta deciros una cosa a todos, si no lo oís ahora ya lo oiréis porque estará grabado. Ya sabéis que a veces hay fallos en lo terrestre, en Internet terrestre, como el WhatsApp, como pasó ya con el Facebook, con Instagram, que fallaron. Simplemente os digo que si eso sucede, la única que funcionará será una app que se llama Signal, que va por satélite. Eso sí que os lo digo, si queréis que estemos en contacto y si en un momento dado pasa algo y si queréis que sigamos en contacto, tenéis que bajaros la app Signal y simplemente instalarla, y si la internet terrestre fallara, pues la app Signal tiene enlace porque es vía satélite. Así que no os puedo decir nada más interesante, más que ha sido un verdadero placer poder compartir todo lo que más o menos he ido experimentando con el tiempo, y de verdad, me ha parecido que era muy importante el volver a entender cuál era el equilibrio real, que es ordenar las cosas, porque como he empezado el programa, no es matemáticas, no son multiplicaciones, el orden de factores sí que cambia el producto. ¿Me explico? O sea, si no lo haces de forma ordenada, sí que produces un cambio en el producto. Así que os animo de verdad, esta vida es excitante, es apasionante y merece la pena vivirla y experimentarla. Así que simplemente, sin más, voy a ver si hay alguna pregunta más. Muy buenas, gracias Dina González, gracias Magda Gómez. Oye, ahí lo tenéis, si os sirve, fantástico, y si no, pues sin expectativas, simplemente lo que os resuene. Es mi opinión, es mi vivencia, y ahí os lo entrego, sin más. Así que, de verdad, ha sido un verdadero placer estar con vosotros, Uruguay, y con todo el mundo de Internet. Así que un abrazo de luz, feliz y divertida vida para todos, y un abrazo de luz siempre. Nos vemos. Hasta ahora. Gracias.